retrasarnos más. Y siempre me gusta, bueno, me gusta comenzar presentándose bueno, presentándome primero yo y después ustedes, mm, para irlos conociendo, ¿no? Ahora es un grupo pequeño, regularmente habíamos tenido grupos hasta de 15, unos 15, casi 20 alumnos, ahora solo son 6, según me comentaba la doctora Adriana. Pero bueno, me voy presentando. Mi nombre es Manuel Ramos Curi. Yo estudié originalmente medicina y después me he dedicado toda la vida a trabajar en investigación. Originalmente empecé trabajando en una maestría en inmunología y virología y, y trabajé virología mis primeros 10 años de investigador. Después me cambié hacia el área de biología molecular. Más concretamente he trabajado mucho el gen RAS. Ya hablaremos por ahí, aunque sea de pasada, pero hablaremos algo del gen RAS, que es uno de los oncogenes, de los primeros oncogenes que se descubrieron. No me gusta llamarles oncogenes, porque pareciera que su función es causar cáncer, cuando en realidad pues su función es regular la función celular, ¿no? Más que la función, muchas de las funciones celulares, desde replicación celular, diferenciación, a veces hacia apoptosis, menos apoptosis, pero sí, diferenciación, en fin, varias funciones más. Y la he estado estudiando a nivel cardíaco, donde le hemos encontrado asociada con hipertrofia, insuficiencia cardíaca, ¿no? Principalmente con hipertrofia cardíaca, es muy claro que está asociada. Queremos estudiarla en cómo se comporta en insuficiencia cardíaca, ¿no? El gen RAS, sabemos que cuando bloqueamos a ese gen RAS en experimentos animales, la hipertrofia pasa de ser una hipertrofia patológica a una hipertrofia fisiológica, ¿no? Eh, es probable que también pudiéramos inhibir una insuficiencia cardíaca, pero eso está todavía por estudiarse. Eso, yo después de estudiar, sí, después de estudiar la maestría, hice el doctorado en biología molecular allá en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Luego hice un posgrado, un postdoc en el Hospital Mount Sinai, que es donde hice pues estas investigaciones. Pero bueno, la bioética me ha interesado siempre, desde el 2010 al 2018 me dediqué casi a tiempo completo a trabajar en cuestiones de bioética. Es que también tengo un buen conocimiento. Coordiné una maestría en bioética aquí en Querétaro, desde donde estoy transmitiendo. Actualmente pues estoy promoviendo un centro de investigación aquí en Querétaro que se llama Instituto de Bioética y Genética. Pero bueno, ese es hacia grandes rasgos mi currículum, pero me gustaría ahora que pues ustedes se presentaran también, qué estudiaron, por qué les interesa este diplomado, un poco qué esperan del diplomado. Bueno, es eso, por qué lo estudiaron y qué carrera tienen, dónde la piensan aplicar. Una cosa breve, pero siempre es buena para conocerlos, y yo ya con base en eso, pues enfoco un poco la clase, ¿no? Así que pues si se quieren ir resultando, este, vamos a poner por orden alfabético. Vamos a empezar con Irene Aguilar y luego con Irene Barco. Perfecto. Buenas noches. Me presento. Ay, disculpen. Pues yo soy Irene Aguilar. Yo soy coefe de profesión, pero estudié una maestría y el doctorado en la UNAM, muy Ujú, enfocado a la formulación de sistemas de liberación prolongada nanoparticulados para, pues, ujú, para la aplicación farmacéutica, ¿no? ujú, Posteriormente de hacer eso en la UNAM, me puse a trabajar en el área de asuntos regulatorios en la industria. Bueno, empecé a trabajar en la industria, en el área de asuntos regulatorios, en una empresa que hace biotecnológicos. Entonces fue muy interesante. Y después me pasé al área de farmacovigilancia. ujú, Y pues bueno, estuve en una empresa transnacional y después otra vez regreso a una empresa un poco, una mezcla de todo. Aquí soy como tal jefe de farmacovigilancia, pero pues la hago de todo. Ya ujú, sabe de estas nuevas formas de que la industria se está haciendo cada vez los equipos más pequeños.
Ujú, Pues hago farmacovigilancia, hago un poco de la parte de medical, incluyendo las actividades del área clínica. Me ha tocado revisar eh, pues sí, como tal, los protocolos de los estudios de bioequivalencia. Y ujú, aquí dentro de todo lo que hemos revisado y nuestras revisiones con COFEPRIS, bueno, hubo algo muy interesante que entendí, o bueno, que trato de entender y que creo que va mucho con la ética y con la seguridad del producto, es que, bueno, este es mi racional, no lo sé. ujú, En los estudios de equivalencia, estos se hacen en la India. ujú, Y entonces, en la India, todos los estudios son en hombres, ujú, todos. Entonces, COFEPRIS nos cuestiona, ok, sí, está muy padre, pero pues al final tu estudio debe traer hombres y mujeres porque pues ujú, es lo que se recomienda, la equidad en la investigación, bla, bla, bla. Pero aquí, además de soportar la parte de la seguridad en mujeres por el tipo de ujú, la molécula, creo que también hay un trasfondo ético en respetar la cultura de las culturas no occidentales, en ujú, donde pues la mujer no es tan fácil que participe en un estudio clínico. ujú, Entonces, pues se me hizo muy interesante, empecé a leer inclusive las guías de bioética de la India, ujú, y bioéticas de FDA, de EMA, casi no, sobre todo de FDA. Y pues ujú. bueno, pues me gustó. Entonces, como estoy metiéndome a toda esa parte de la parte de los clínicos, pues este diplomado se me hizo muy interesante y sí me ha Ujú. gustado mucho porque tiene la parte de ética, bioética y también la parte de normatividad. Ah, ok, muy bien. Pues Ujú, aquí iremos hablando algunos de estos temas por ahí puede ser que salgan, así que con toda confianza, si hay algo que pueda usted complementar con toda confianza, lo puede ir diciendo. ok. Hoy veremos este principio de justicia de de estos principios centrales de la bioética, ¿no? Ya hablaremos de Ujú, ello un poquito más adelante. ujú, Eh, y bueno, sí tocamos luego algunos de estos temas, por ahí sale algo de bioequivalencia, y muy ujú. rápido, pero pues, con confianza, ¿no? Muy bien, Ok, muchas gracias. sí, cómo no. Y ahora le pedimos a Irene Barco. Claro. Ujú. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Irene Barco, yo soy odontóloga Ujú, y desde el 2012 trabajo en investigación clínica como coordinadora de estudios. ujú, Realmente mi expertise es más que nada justo en la coordinación, en lo que es lo logístico, lo operativo de los protocolos de investigación patrocinada. ujú, Pero actualmente estoy trabajando en un hospital donde también el departamento no solo es investigación, sino también enseñanza. Entonces ahí se maneja lo que son las investigaciones que realizan tanto los médicos internos como los residentes. ujú, Entonces, de manera que, pues siento yo que puedo aportar un poquito más ujú, en el desarrollo de esos protocolos, de esos proyectos, pues teniendo una visión más amplia en cuanto al tema de bioética y de normatividad. De esa ujú. manera creo que puedo contribuir un poco más al equipo que está directamente asesorando a esos estudiantes. Ok, Es, ¿en qué es en alguna universidad, en un hospital? es en un hospital que tiene convenio con una universidad aquí en Monterrey. Ah, ok, ¿se puede saber cuál o mejor no? Con confianza. Pues yo preferiría mejor. Mejor no, está bien. Sí, 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 sí. sí, sí. Muy bien. Sí, pero es aquí en Luego Monterrey. la mera verdad es que es un poco de curiosidad, tampoco Sí. es pero está bien, ¿no? Ujú. Perfectamente válido. Sí. Más que nada, esa es Este, mi inquietud. sí, muy Aprender bien. más y poder contribuir un poquito más ahí en el área donde estoy desempeñándome actualmente. Sí, y realmente con saber eso ya a mí es lo que más me interesa realmente, ¿no? Saber que está en un Ujú. hospital clínico, ¿no? Y Sí, universitario, sí. y hacen investigación, ¿no? Y entonces, Así. pues toda aquí la orientación que le podamos dar siempre es muy útil. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. Un Muy bien, gusto. creo que ahorita nada más son ustedes dos Ujú. en la clase, entonces, pues voy a compartir pantalla Gracias. y nos vamos a venir este, aquí a la bioética. eh,
Vamos a venir hablando aquí, nos vamos aquí hasta esta primera diapositiva, ¿no? Entonces, pues aquí el título de la clase conferencia, pues es esto, la crítica y defensa del principio de justicia en investigación clínica. Como ustedes bien saben, pues una de las corrientes de bioética, quizá la que actualmente más se ha desarrollado, pues es la corriente que se llama principialista, que se basa en 4 principios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son estos 4 principios de la bioética principialista? Es justicia, beneficencia, no maleficencia e individualidad o algo así. Bueno, los dije Autonomía. al revés. Sí, está bien, realmente no lleva ningún orden, ¿no? Pero efectivamente autonomía es el cuarto, es Autonomía. el Es cuarto principio, ¿no? Y ahí aquí, entre otras cosas, empezaremos viendo un poco de la historia de la bioética en investigación y entre otras cosas hablaremos de esta bioética de principialista, cómo fue que nació, que es un principio interesante y que realmente ha producido muy buenos frutos, ¿no? Y también, bueno, pues les voy diciendo cómo va a estar el temario. Hoy hablaremos de la historia de la bioética en investigación y las corrientes de bioética y su relación con la justicia, ¿no? Esto será el día de hoy. Y luego el sábado hablaremos de los principales problemas metodológicos en los comités de bioética, ¿no? Algún poco el problema de poblaciones vulnerables, un poco el problema del placebo, ¿no? Y la investigación experimental en los ensayos preclínicos y clínicos, que es básicamente lo que veremos, ¿no? Algún otro tema por ahí puede ir saliendo de pronto de manera marginal, pero estos son los principales. Y aquí me gusta comenzar esta parte de justicia hablando de la historia de la bioética en investigación, ¿no? También más adelante hablaremos, como parte del tema de justicia, hablaremos de por qué es tan importante la justicia, de la relación de la justicia, el derecho, la ética, la moral, ¿no? Eso pues tiene mucho que ver. Y parece que no, pero se relaciona en cualquier estudio, ¿no? Siempre nuestros principios tienen que ser siempre éticos y jurídicos. Los 2 principios se deben de cuidar. Siempre, básicamente es el mismo, ¿no? La ética y el derecho son básicamente el mismo aspecto humano. Siempre lo que busca la ética, el derecho y el derecho, tanto la ética como el derecho lo que buscan es pues proteger la justicia, ¿no? La justicia. ¿Conocen alguna definición ustedes de justicia antes de entrar a hablar de la historia, de la investigación? ¿Tienen alguna, de casualidad, una definición de justicia? Y si no, yo les comento la más común. Es reparar, o sea, hasta donde yo me quedé en la parte legal o en la parte del derecho es la reparación del daño y ya, de cualquier forma, ¿no? Ok, Y ya, es parte de la justicia, ¿verdad? La ok. reparación del daño. Es parte clave. Últimamente se ha hecho mucho énfasis en esta reparación del daño hasta donde sea posible, ¿no? ¿Alguna otra definición por ahí? Eh, No, la- es como, bueno, no sé si, no, más bien como, no tengo como la definición, sino más bien como a lo mejor alguna especie como de sinónimo que sería como la equidad, Ujú. el derecho. Ajá. No Bueno, tengo una definición como tal, como que no lo había pensado, ¿verdad? ok. Bueno, está bien, efectivamente que está relacionada con la equidad, está relacionada con la igualdad y con el derecho. Efectivamente que el derecho finalmente va a tratar de llevar justicia a todos los niveles. Pero a veces la justicia se puede definir como darle a cada quien lo que merece. Esa es la justicia. La justicia siempre va a buscar que le demos a todos los participantes, pues puede ser de una sociedad, puede ser de un proyecto de investigación, puede ser de una, de un hospital o de una universidad, pues a cada quien apoyarlo, ¿no? En lo que merece, en lo que requiere. Y eso es lo que va a buscar siempre la justicia, ¿no? Tratar de que todos reciban lo que merecen y que sea equitativo, no tiene que ser igual, porque
Algunos puede ser que requieran más que otros. Por poner un ejemplo rápido y adelantándome también un poquito, pero nada le hace. Pues, por ejemplo, en un hospital a todos los enfermos vamos a tratar de darles el medicamento y el tratamiento que más les conviene. A algunos puede ser que ese tratamiento sea solamente darles un fármaco, a otros puede ser que sea darles una terapia física, a otros puede ser que sea darles una cirugía, y eso es equitativo. Cada quien lo que requiere no es igual. A algunos les vamos a tener que dar más porque requieren más y a otros menos porque requieren menos. Entonces, en ese sentido, no es que sea la justicia, no es que sea idéntica a todos, sino que siempre es equitativa. Pero bueno, pues vamos a entrar un poco a la historia de la bioética en investigación, que me gusta repasarla un poco porque pues, enseña mucho la historia de la investigación. Nacen en paralelo la investigación, la bioética en investigación con la bioética van de la mano. Vamos a ver cómo es que gracias a la investigación avanzó la bioética en clínica y, y al mismo tiempo, ¿no? Como que las dos se apoyaron mutuamente. Y analizaremos 4 principales casos, que son los casos pues, más comunes, que es el del juicio de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, el caso Tuskegee, que fue un caso que empezó en 1930, el caso de Willowbrook y el de Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn. Son estos 4 casos. Bueno, y hay uno quinto que aquí no lo puse, pero también vamos a ver que es el caso de la talidomida, ¿no? La talidomida, yo creo que es uno de los casos más, ¿cómo llamarlos? Tristemente paradigmáticos, ¿no? Tuvo mucho más consecuencias, aunque estos otros 4 casos, que estos 4 casos son más conocidos a veces porque son los que más se han discutido. Ya veremos cómo es que hubo 2 investigadores norteamericanos, Beauchamp y Childress, que son los que analizaron principalmente estos casos y por eso son tan conocidos. Pero, pues, comenzamos aquí con el juicio de Nuremberg, que fue en 1947. Como ustedes bien saben, pues acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Guerra Mundial se habían cometido grandes atrocidades, como ustedes saben, pues son auténticamente historias de terror, historias difíciles a veces casi de creer, la cantidad de injusticias y de abusos que se cometieron durante la Segunda Guerra. Aquí se juzgaron principalmente al gobierno nazi o nacionalsocialista. A veces se asocia con Alemania. Realmente yo trato siempre de disociarlo. Alemania es un país que tuvo el infortunio de padecer este gobierno nacional socialista. Y bueno, como ustedes bien saben, pues se dieron muchísimos tratamientos injustos. Allá el doctor Mengele tenía sus laboratorios con pacientes judíos y ahí estuvo haciendo experimentación directamente. Pero no solo eso, pues todos los abusos de la guerra se estuvieron analizando. Realmente, por eso no se habla del juicio de Nuremberg, sino se habla de los juicios de Nuremberg, ¿no? Que fueron 12 juicios, uno contra el que más nos interesa aquí, que fue contra los médicos, el más conocido de todos, que es el juicio contra el alto mando del gobierno nacional socialista, y otro contra los ministros, etcétera, ¿no? Fueron 12 juicios, realmente los 2 más conocidos son estos 2, los 2 primeros, y de esos, pues el que más nos interesa también, pues es el juicio contra los médicos, que pues fueron acusados de conspiración y crímenes contra la humanidad, incluyendo esto, la esterilización forzosa y masiva de enfermos normales, el asesinato de 300,000 enfermos, especialmente en hospitales psiquiátricos, durante el programa de eutanasia que llamaban Action T4. Ay, T4, ahorita caigo en cuenta que hay otra T4 por ahí. Bueno, pero es meramente aleatorio. O de higiene racial, ¿no? Y los crímenes de guerra en campos de concentración. Pero realmente estos
estos crímenes de guerra en campos de concentración, pues fue por esto la colaboración directa en confinamiento, tortura y exterminio de miles de personas en los campos de concentración, realización de investigaciones médicas y coercitivas, nocivas y letales contra prisioneros de guerra y contra pacientes en instituciones médicas. De estos médicos no todos fueron sentenciados a pena de muerte, solo 7 de ellos. Otros, como ustedes bien saben, pues huyeron. El famoso doctor Mengele, que era pues como el director de todas estas investigaciones, pues ese huyó a Sudamérica y murió allá sin haber sido juzgado. Hubo dos principales. Bueno, me regreso aquí un poco. Este programa de eutanasia, Action T4, o de higiene racial, pues implicó ya, fíjense cómo es que implicó 300,000 enfermos que fueron eutanizados, diríamos actualmente. En aquel entonces pues les aplicaron la eutanasia. Y era esto, pacientes, inicialmente eran pacientes muy graves con enfermedades psiquiátricas muy severas, pero después pues fueron pasando a otras enfermedades menos severas, y era algo que estaba ahí flotando en el ambiente. No era solamente el gobierno y los militares los que eliminaban a los pacientes, los médicos se prestaron a este juego y aplicaron esto, la muerte a 300,000 enfermos, ¿no? Todo esto, dense cuenta de que esa parte de los 6 millones de judíos, polacos y de algunas otras razas que fueron también pues asesinados en los campos de concentración. Hay quien dice que quizá no fueron 6 millones, que quizá en lugar de 6 millones podrían haber sido solamente, entre comillas, 1 millón. Y pues eso de todas maneras tendría exactamente mismo trato, pues de desprecio. No es exactamente la palabra desprecio, pero de rechazo que debe tener pues cualquier asesinato injusto, ¿no? No uno solo. Pero bueno, eso, asesinaron a 300,000 enfermos. Les decía, los médicos muchas veces colaboraban en ese trabajo. Es famoso un hospital en Alemania que cuando aplicó la eutanasia al paciente número 10,000, inclusive sacaron una edición conmemorativa, ¿no?, de cerveza. Eso lo dice uno, lo comento más que nada como para ver cómo es que no solo era el gobierno el que estaba mal, había toda una tendencia a nivel mundial, inclusive de aplicar la eutanasia a los pacientes con enfermedades severas, ¿no? Entonces, pues ese fue un problema. Les decía, no solo en Alemania, en muchos otros países se estuvo aplicando eutanasia o aplicando programas de esterilización a gente de color, y todo eso pues con apoyo de las autoridades y de la ciencia, ¿eh? Es importante también comentar que eso fue en apoyo de la misma ciencia. Había toda una corriente muy fuerte, pues de la perfección racial. En aquellos años se hablaba de la perfección racial, y había revistas de perfección racial, ¿no? De eugenesia, revistas de eugenesia a nivel internacional, revistas científicas, pongamos un poco entre comillas, pero que hablaban de la eugenesia y ponían a Alemania como ejemplo de la eugenesia, ¿no?, por la aplicación tan estricta que habían hecho. Y, en fin, para que se den una idea de más o menos cómo es que se estaba manejando el problema. Bueno, de este juicio de Nuremberg aparecieron dos consecuencias, o resultaron dos consecuencias positivas. Una de ellas que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la otra que fue el Código de Nuremberg. Se dan cuenta aquí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue la primera declaración de derechos. A ver, según yo por aquí debería tener. Miren, aquí está. Esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí los tiene Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente.
de Estados Unidos, y aquí están escritos realmente en pocas líneas los derechos humanos. De hecho, a estos derechos se les llaman los derechos humanos de primera generación, que fueron los primeros que salieron. Y después han ido saliendo algunas otras actualizaciones de derechos humanos o nuevos derechos humanos que han complementado a esta primera Declaración Universal. Y entonces a veces se habla de derechos humanos de primera, de segunda generación, de tercera. Hasta la tercera generación todavía son realmente importantes, los de cuarta y quinta generación. Y a veces van tocando algunos aspectos ya no tan importantes, o a veces inclusive controversiales, ¿no? Pero bueno, indudablemente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues tuvo un gran impacto positivo, ¿no? Y otra consecuencia positiva de estos juicios de Nuremberg fue el Código de Nuremberg. ¿Alguna de ustedes me puede decir qué fue el código, qué es el Código de Nuremberg? Si han escuchado por ahí, si no, ahorita lo vamos a repasar. Pero yo creo que no. Entonces, No recuerdo. sí, no se preocupen. El Código de Nuremberg, entonces, fue un código de ética. Vamos a decir, fue el primer código de bioética que existió. No se le llamaba todavía bioética, ni mucho menos. Como ustedes bien saben, ¿saben cuándo se empezó a llamar bioética la bioética? Ya lo han visto en otros, si no también lo repasamos con un poquito más de detalle. No, no recuerdo tampoco. No han visto, no se preocupen. Entonces, la bioética se empieza a llamar así ya formalmente en 1970. 70, que un investigador norteamericano de apellido, ¿cómo se apellida? Ahorita me acuerdo cómo se apellida el investigador. Él junta 10 conferencias que había dado sobre aplicación de biotecnología al ser humano en los años 60, y decide publicarlo en un libro, y así lo llama Bioética, o Una puerta al futuro, ¿no? Y ahí ya recibe el nombre de bioética en 1970. Hay un antecedente mucho más antiguo, en 1928, un veterinario alemán define la bioética, lo llama bioética, la ética que hay que tener con los animales. Y algunos quieren poner ese como si fuera ya el inicio de la bioética, y no, realmente era una especie de ética de trato a los animales, que algo tenía que ver con la bioética, pero no tanto. Es más, ahí va otra pregunta. ¿Por qué se le llama bioética a la bioética? ¿Ustedes saben? ¿A qué hace referencia el término de bioética? Lo dijimos hace un poquito, hace un par de minutos. Es probable que no. La mayoría de la gente habla de bioética, pero entonces, No recuerdo. tampoco, sí, no hay cuidado. También a veces lo pregunto porque a veces ya lo saben o ya lo vieron, nos vamos más rápido. Y cuando no, pues entonces vale la pena mencionarlo, porque pues son cosas que están relacionadas, ¿no? Sí, gracias. Sí, se llama bioética porque es realmente la ética en la biotecnología, ¿no? Algunos dicen es ética de la vida. Bueno, sí, parte de la bioética analiza estudios de inicio de la vida humana. Yo concretamente trabajo temas al inicio de la vida humana, ¿no? Desde cuando un ser humano ya es un ser humano, se puede considerar persona, y esa pero es solamente parte de la ética, ¿no? Realmente la bioética es toda la biotecnología aplicada al ser humano, ¿no? Y bueno, también a veces, pues por extensión, vamos a decir, se aplica en muchos aspectos. A veces, por ejemplo, en las universidades, en las escuelas de medicina se habla de bioética, aunque a veces más bien es una ética médica. Pero bueno, pues es el término que se ha ido utilizando. Decíamos, empieza en 1970 y se va aplicando mucho. Pero vean ustedes cómo es que en el Código de Nuremberg, que era de 1947, no había absolutamente nada
de bioética, ni de ética en investigación. Pero interesantemente, el código de Nuremberg es un código que habla ya directamente de la ética en investigación. Y esto se aplica pues precisamente por todos los experimentos que habían hecho en los campos de concentración nazis. Pues se saca este código donde se sientan las bases para hacer investigación en humanos. Bases que, bueno, me voy adelantando, pero esas bases, esos principios no se aplicaron, fueron letra muerta, como lo vamos a ver en los 4 casos que vamos a estudiar. Realmente no, por un lado estaba el código de Nuremberg, pero nadie le hacía caso. Vean ustedes cómo es que aquí vamos a analizar inclusive los 10 principios del código de Nuremberg rápidamente, porque, ¿no? Fíjense cómo es que empieza diciendo que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano, ¿no? Ya como algo esencial. Fíjense cómo es que en aquel entonces todavía no se le llama consentimiento informado, sino consentimiento voluntario, ¿no? Obviamente que aquí el consentimiento voluntario, pues suena un poco a pleonasmo, igual que el consentimiento informado es un poco pleonasmo, porque no puede haber un consentimiento si alguien no está informado previamente, pero bueno, efectivamente necesita ser voluntario, necesita estar bien informado el paciente, ¿no? Esto, además, la persona debe estar capacitada legalmente para dar su consentimiento, que pueda ejercer una elección libre, sin intervención, elemento de fraude, engaño, coacción, otra forma de coerción. Debe tener, fíjense cómo es que aquí ya, aunque no hablan de consentimiento informado, ya dice, déjenme agrandar un poquito más la pantalla, creo que ahí se ve mejor, ¿no? Sí, gracias. No me había dado cuenta, pero ahí está, ¿no? Que debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados, ¿no? Para que la decisión sea razonable e ilustrada, ¿no? Entonces vean ustedes cómo es que ya se van sentando en estos 10 puntos, se están sentando las bases de la investigación y de la bioética de la investigación, pero ellos mismos no se daban cuenta de toda la trascendencia que tenían. El experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de la sociedad, que no sea obtenible por otros métodos o medios, y no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria, ¿no? El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal. Fíjense, ya viene otro principio que ahora cada vez se complica más, la investigación en animales, ¿no? Cada vez hay más oposición. Hablaremos, es más, lo voy a anotar por aquí para que después hablemos un poco de la investigación en animales, que sigue siendo indispensable, ¿no? No quiero entrar al tema, lo noto por aquí, pero después hablamos, porque es importante hablar de la trascendencia de la investigación en animales. El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal, ¿no? Y estos resultados previos justifican ya la realización del experimento. El número 4, el experimento debe ser realizado en forma que se evite todo sufrimiento físico y mental y todo daño, ¿no? Hasta donde sea posible, debe de evitarse. A veces es imposible evitar cierto sufrimiento o cierto riesgo, ¿no? Ya veremos cómo es que el principal riesgo en un protocolo, yo creo que ya ustedes más o menos manejan las 4 fases de investigación clínica, ¿no? Fase 1, 2, 3 y 4. Si no, más adelante las vamos a ver. La fase 1 es en voluntarios sanos. La fase 1 de investigación clínica. Y es la más riesgosa de todas, porque todavía no se sabe qué efecto puede tener en el paciente, ¿no? Entonces, pues, por eso se tiene a veces que mandar a hacer estas investigaciones. Como bien nos decía Irene Aguilar, pues a veces es necesario hacerlas en otros países porque es complejo, ¿no? Montar todo el sistema de
de investigación experimental en humanos, ¿no? Ya hablaremos también de eso. No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori o previo, ¿no? Para suponer que la prueba puede ocurrir muerte o daño, ¿no? El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia del problema. Se debe disponer de una correcta preparación e instalaciones adecuadas para proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades, inclusive remotas, de daño, incapacitación o muerte. El experimento debe realizarse únicamente por personas científicamente cualificadas. Eh, Luego dice, durante el curso del experimento, el sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo, ¿no? Si está provocando cualquier efecto secundario. Pero bueno, fíjense cómo es que esto es del 47. Y durante el experimento, el científico también debe estar preparado para terminarlo en cualquier fase. Si ve que se requiere más destreza o un juicio más cuidadoso de la continuación del experimento, ¿no? Etcétera. Entonces, vean ustedes, son 10 puntos realmente básicos para hacer investigación en humanos. Pero bueno, ¿qué era lo que sucedía en realidad en aquellos años? Bueno, que ya vimos, ¿no? ¿Qué era lo que realmente sucedió en aquellos años? Bueno, es aquí el caso de Willow Book, pero vamos a empezar con el caso de Tuskegee, porque este es primero que los dos anteriores. Y el caso Tuskegee, pues entonces fue un estudio de sífilis en ese poblado, Tuskegee en Estados Unidos. Aquí digo como dato curioso, aquí está, es una zona del sur de Estados Unidos, donde hubo una gran cantidad de esclavos negros. En México podemos decir la palabra negro, no solo no tiene connotación negativa, muchas veces es connotación positiva. En Estados Unidos no, en Estados Unidos negro, ¿saben lo que significa negro? Porque es por lo que no les gusta el nombre de negro, en Estados Unidos no se puede utilizar. No, no sé. No saben. Bueno, pues porque a los esclavos, en la peor época de esclavitud, les decían niggers, que significa eso, negro. Y era lo más despectivo que puede existir. Entonces, por eso no se puede utilizar allá. Es imposible. Lo dices y es pésimo. Aquí en México decíamos que sí. Bueno, en esta zona donde hubo mucha gente de color, aquí está la ciudad de Tuskegee, toda esta zona del sur de Estados Unidos, por eso hay mucha gente de color. ¿Se acuerdan ustedes que realmente en el sur es donde había más esclavitud? Procedió la guerra de secesión en Estados Unidos, porque en el sur es donde no querían que terminara la esclavitud y el norte estaba a favor de que se terminara. Entonces aquí en el sur encuentran un poblado con una alta incidencia de sífilis, y entonces a algún investigador se le ocurre ver el curso natural de la enfermedad sin ninguna terapia en varones afroamericanos, ¿no? Los afroamericanos eran vistos así como defectuosos o como mentalmente inferiores, ¿no? Emocionalmente incontrolables, se les veía en aquel entonces. Se sabe que ese no es una visión pues muy discriminatoria de entrada, ¿no? Y entonces pues empezó el estudio en 1932, para que se den ustedes una idea desde cuándo empezó. Era el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Identificó que el pueblo de Tuskegee tenía un alto nivel de sífilis. Entonces, el ensayo se mantuvo desde 1932 hasta 1972, ¿no? Realizado de manera pues muy informal, sin director responsable, con visitas médicas esporádicas, a veces hasta 9 años entre cada visita. Y fueron 399 participantes a los que los engañaron. Les decían que tenían la sangre sucia. Y luego tomaban muestra de líquido cefalorraquídeo. Les decían que el pequeño piquete en la espina dorsal era terapéutico, ¿no? La penicilina se descubrió desde 1943 y se sabía que la
sífilis era perfectamente sensible a la penicilina. Es más, me parece que sigue siendo, ¿no? La sífilis es sensible a la penicilina, pero tampoco les dieron tratamiento. Y esto, ¿no? Les dijeron que si participaban en el estudio recibirían tratamiento médico, transporte gratuito a la clínica, comidas, un seguro de sepelio en caso de fallecimiento, ¿no? Entonces, pues ya se ve aquí cómo, qué mal se manejó ese protocolo. Vean ustedes, digo, comparen ustedes todo esto con los principios de Nuremberg y se dan cuenta, por ningún lado aparecen, ¿no? Se nota que no se tomaba en cuenta, ¿no? El Código de Nuremberg. Entonces, bueno, ¿qué sucedió en 1972? Ya de los 399 participantes, 28 habían muerto directamente de sífilis, otros 100 por complicaciones médicas relacionadas, 40 las esposas de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños también contrajeron la enfermedad al nacer, ¿no? Realmente eso fíjense cómo es que estaba en 1969 el CDC, ¿no? Famoso CDC que ahora es muy estricto para cualquier protocolo, el Center for Disease Control de Estados Unidos, votó todavía por continuar el trabajo, ¿no? Pero viene aquí el reporte de Jean Hiller, esta periodista, saca en el New York Times en primera plana, ni siquiera 8 columnas, ¿eh? Ya ahora, no sé si ustedes que son un poco más jóvenes les queda más o menos. Yo creo que ya no han de saber bien a bien qué son las 8 columnas. Lo he Una escuchado, noticia. pero no estoy segura a qué se refiere. Son como las noticias más importantes, Ujú. más relevantes del día. Exactamente, los más relevantes decían a 8 columnas. A ver si el siguiente clase me trae una foto de los antiguos periódicos. Fíjense cómo es que esta es una columna, esta es otra columna, y en total en todo el ancho del periódico había 8 columnas. Pues cuando había una noticia, 8 columnas, es que casi toda la primera plana tocaba algún tema. Entonces aquí fue solo a 2 columnas, pero bueno, en la primera plana, ¿no? Cosa que ya es importante. Y entonces ella es la que ya saca esta noticia, ¿no? Víctimas de sífilis en un estudio norteamericano, sufren, ¿no? O son no tratadas durante 40 años, ¿no? Entonces, en 1972 ya el secretario de Salud de Estados Unidos clausura el proyecto. Aquí a la reportera que hizo esta noticia, pues le dieron un premio. Aquí está el famoso, ya falleció uno de los hermanos Kennedy, hermano de Bob y de Robert Kennedy, los dos asesinados ahí en los 60s. Él fue senador toda su vida, nunca quiso lanzarse de presidente, que hubiera ganado, pero ya no quería después de la experiencia de los hermanos, nunca quiso lanzarse. Pero bueno, en 72 como senador, dio el premio aquí a la periodista Jan Heller por ese reportaje, que realmente fue un reportaje importante, ¿no? Porque al menos ya detuvo ese protocolo, se les dio tratamiento a los pacientes, posteriormente se les dio apoyo económico, ya no sé exactamente cómo les fue. Yo creo que relativamente bien, aunque pues realmente se había hecho el mal mayor, ¿no? 130 fallecidos, pues era la tercera parte de la población, pues era mucho. Pero bueno, esto que decíamos, ¿no? 128 fallecidos y muchos más contagiados. Bueno, entonces de ahí aparece, fíjense cómo es que estamos hablando ya precisamente del año 1972, donde empieza a haber ya esa conciencia importante en los temas de bioética y de ética. Y entonces aquí se va a realizar aquí un informe Belmont, ¿no? Pero antes de hablar del informe Belmont, regresemos, nos habíamos saltado ya por aquí el caso de Willowbrook y el caso del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn. Entonces, fíjense, para que vean cómo se manejaban las cosas en esos años.
Este caso de Willowbrook es en la Escuela Estatal de Willowbrook, en Nueva York. Entonces eran niños con síndrome de Down o con discapacidad mental, y entonces estudiaba la historia natural de la hepatitis viral, un poco para modificarla o prevenir la infección. Entonces les administraban un extracto de virus de hepatitis. Lo justificaban porque decían que pues era una enfermedad benigna, ¿no? Hay que poner benigna entre comillas, era, obviamente que era hepatitis A, que es de las 3 hepatitis, pues es la menos severa. Y decían, bueno, pues de cualquier manera los niños adquirirán la hepatitis, pero aquí la adquieren vigilado por los médicos. Querían ver ese lado positivo. Para que se den una idea, pues el trabajo fue publicado en el New England Journal of Medicine y era la práctica ordinaria. Yo ahora con esto del HIV, del HIV, del COVID, estuve haciendo un pequeño protocolo, un protocolo clínico. Bueno, hice solamente el protocolo, no lo llevamos a cabo el protocolo como tal, pero estuvimos desarrollando el protocolo para tratamiento de COVID con un tipo de inhaloterapia, ¿no? Entonces fue la primera vez que yo me enfrenté a un protocolo clínico, de investigación clínica. Yo tengo bastante experiencia en investigación, pero siempre he trabajado con modelos in vitro o modelos in vivo en animales, pero, pero nunca había hecho un protocolo en humanos, y ya me di cuenta pues de toda la complejidad, de la gran complejidad que tiene un protocolo en humanos, ¿no? Eh, pero bueno, entre otras cosas, me acordé de eso porque pues revisando que había de estudios de inhaloterapia en los años 60, me encontré varios protocolos de investigación de virus, ¿no? Donde infectaban a los pacientes, ¿no? Al menos recuerdo haber visto uno o dos más, para de protocolos donde así les daban a los pacientes, los enfermaban con enfermedad viral. En aquel entonces se consideraba mucho las enfermedades virales como enfermedades benignas, ¿no? Lo vemos aquí en hepatitis. Pues sí, muchas veces son benignas, pero no siempre. Pero vean aquí cómo es que pues están saltando, pues esto, ¿no? Muchos pasos, es discriminatorio, no se está tomando en cuenta la voluntad del paciente. A estos pacientes los están enfermando, ellos no van a tener ninguna ventaja al recibir esta enfermedad. Entonces, bueno, pues vean cómo es que es otro caso así de los más conocidos. De los más conocidos y de los que estudiaron también, ya veremos que son los que estudiaron también Beauchamp Children, ¿no? Que vamos a hablar de ellos en un momento. El caso del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn, por el estilo, querían estudiar metástasis de cáncer en pacientes con enfermedades crónicas. Buscaban analizar si la metástasis era por la presencia del cáncer o por debilitamiento. Pues buscaron un grupo de pacientes así ya ancianos con enfermedades crónicas, y nunca les informaron que recibirían células neoplásicas, ¿no? Para evitar angustia innecesaria fue el pretexto que dijeron, se las aplicaron. Yo creo que no tuvo tampoco demasiadas consecuencias, porque pues cuando nos implantan células externas, lo que sucede es que se mueren, ¿no? El sistema inmune las reconoce. Este, el famoso rechazo de injerto, por ejemplo, es si me ponen a mí un riñón que no es compatible con mi sistema de HLA, pues eh, en pocos días lo voy a rechazar, porque es un rechazo muy severo. Entonces, pues el protocolo estaba además mal planteado, porque habría un rechazo casi inmediato a las células neoplásicas. Pero bueno, vean ustedes cómo se manejaban los. eh, Ahorita todavía no vamos a hablar del caso de la talidomida, porque no se estudió en este informe que vamos a hablar el informe Belmont. Entonces ya con ese interés en los Estados Unidos por la investigación en humanos, pues el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos decide hacer una investigación que van a concluir el 30 de septiembre del 78, y donde va a establecer los parámetros federales para la investigación
de bioética. Ya en esos años, acuérdense, ya se estaba hablando del tema de bioética, ya estaba apareciendo por ahí, ya se utilizaba en esos años, ¿no? Desde el 70, que de hecho es interesante porque está este libro que les decía de este investigador norteamericano, eh, ahorita me acuerdo de su nombre, eh, pero también en la universidad, precisamente ahí donde estaban ya Beauchamp y Childress, en la Universidad de Georgetown. Interesante, ¿no? Son universidades jesuitas, ¿no? En Estados Unidos hay muchas universidades jesuitas, cerca de 30, y todas ellas son muy buenas. Y ahí fue donde, de ahí salieron estos investigadores, hicieron este protocolo de investigación que se los pidió la Secretaría o el Departamento de Salud de los Estados Unidos, y en base a este informe Belmont creó un sistema federal de comités institucionales para investigación en sujetos humanos. Estos comités institucionales se les llama, en inglés, suele llamárseles, no siempre, pero muchas veces se les llama el Institutional Revision Board, ¿no? En inglés les dicen los IRBs. De pronto, si están en contacto con investigadores norteamericanos, sobre todo en clínica, pues verán que hablan mucho del IRB, pues es el Comité de Bioética que aquí en México hablamos, o el Comité de Ética en Investigación más propiamente, que crean este sistema, ¿no? Empezaron ahí en 1978, ¿no? Con todo y que realmente los primeros comités de bioética, eso también es otro dato interesante. Vamos a decir, aquí ya a partir de este informe Belmont, ya se crea el sistema federal para que todos los que quieran hacer investigación tengan este comité de bioética, ¿no? Pero bueno, los comités de bioética empiezan en los años 60. ¿Alguien sabe de casualidad cuál fue el primer comité de bioética que se creó en Estados Unidos, así ya formal, o con qué objetivo era? No, doctor. Ah, ¿No? Bueno, pues también es parte de la historia y creo que es interesante. Eh, entonces, los primeros comités de bioética son unos comités que se crearon cuando se fabricaron los primeros equipos de diálisis renal. Pues había muy pocos equipos de diálisis renal y entonces había ahí pues una disputa, un conflicto de intereses por quién podía tomar primero o quién debería de tomar una terapia de diálisis renal. Entonces crean ahí los primeros comités de bioética, ¿no? Estamos hablando del año 67, 68. Pero ya el tema estaba de los comités de bioética, ya estaba por ahí flotando, ¿no? Les platico ahí. Mi esposa le gusta mucho la bioética y ha trabajado algunos temas. Y hay una película que le gusta mucho, una película mexicana, ¿no? Que trata de eso, es un caso de una doctora que está casada con un médico, tienen un hijo, al hijo le da cáncer en el cuello, el hijo está padeciendo mucho y la mamá, que es la doctora, decide pues, aplicarle la eutanasia, ¿no? Le da una dosis alta de morfina y con eso fallece rápidamente. Bueno, entonces, se los platico porque de este caso, entonces, que es un caso hipotético, pero entonces se junta una especie de grupo de notables para discutir el caso. La doctora está en la cárcel, ella la ve desde la cárcel la discusión, pero se discute pues dentro de un teatro y se junta, hacen esta reunión de notables donde hay pues, un abogado, un periodista, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente eso era un comité de bioética. Entonces, pues, muy interesante, ¿eh? Voy a buscar el nombre, creo que se llama Mi madre es culpable, una cosa así. Se los voy a traer, pero esa película es como del año 62 o 63. Eh, ah,
Ya por aquí me pasa. Ah, sí, así se llama, Mi madre es culpable. Gracias. De Marga López, sale una actriz de aquella época, ¿no? En cable, canal de película o en el YouTube está, ¿no? Pero es interesante cómo es que ya una película del 62, sin querer, estaba planteando hacer comités de ética, ¿no? Que juzgan de manera independiente al juicio legal, ¿no? Porque la señora, la esposa está siendo juzgada por la ley, pero al mismo tiempo es juzgada por este comité. Entonces, bueno, pues son casos interesantes. Vean cómo es que todo esto tiene que ver con la justicia, todo esto tiene que ver con comités de bioética, ¿no? La historia de los comités de bioética es muy interesante. Entonces, bueno, sale este informe Belmont, ¿no? Y aquí están los dos principales autores de este informe, son Tom L. Beauchamp y James F. Childress, ¿no? Ellos dos son los que hicieron. De este informe Belmont, realmente lo que sale es pues unas directrices para la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Salud, y que se llama así Principios Éticos y Lineamientos para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación, ¿no? Que es este Report of the National Commission for the Protection of Human Subjects. Entonces, ellos dos son los que son los principales autores de ese informe, ¿no? Se llama Informe Belmont porque lo analizaron o terminaron de analizarlo en un centro de convenciones, que así se llama o se llamaba, habría que ver si todavía existe por ahí, el Centro Belmont, ¿no? Una casa de un centro de convenciones, ¿no? Y entonces así lo llaman. Y pues es un punto central en la historia de la ética de investigación con seres humanos. Es una primera declaración de principio, ¿no? Pero luego, basados en este informe, entonces, Beauchamp y Childress hacen un libro que se llama Principios de Ética Biomédica, ¿no? Y esos principios de ética biomédica son 4. Ellos plantean, en base a lo que estudiaron en el informe Belmont, ellos plantean que hay 4 principales principios que son los que hace rato decíamos, ¿no? El principio de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Ellos sugieren eso, ¿no? Aquí está, mira, me pasan ahora el dato. La película esta de Mi madre es culpable es de 1960, ¿no? El director es Julián Soler, ¿no? Uno de los famosos actores mexicanos, toda una familia de actores, en 1960, y creo que el escritor del guión es un periodista que se llamó... La historia es de Luis Espota, sí. pero la argumento es otro. Ah, ok, la historia es de Luis Espota, ¿no? Y luego otro la adapta, sí. Entonces, bueno, ven ustedes cómo es que pues, son asuntos así interesantes. Entonces, se crea este libro de Principios de Bioética Médica. Este libro de Principios de Bioética Médica, pues aquí está la 4ª edición, debe ser ya de este siglo, pero se ha seguido editando y no, lo importante no es que se haya seguido editando, sino que realmente ha sido el fundamento para toda una corriente de bioética. Hablaremos cómo es que hay ahorita 4 corrientes de bioética, creo que eso lo trataremos la próxima clase. Esas 4 corrientes de bioética, una de ellas es la principialista, otra es la personalista, y otra es una más pragmática, ¿no? Pero esta es la que más eco ha tenido, ¿no? Y ha tenido mucho eco porque realmente lo que propone son estos 4 principios muy sencillos que siempre hay que estar cuidando esos 4 principios para que un asunto ético esté bien protegido, ¿no? Ya hablaremos de ello. Bueno, viene aquí también la historia de la tragedia de la talidomida. Entonces, esta es toda otra historia que también vale la pena comentarla, pues porque fue también esta fue peor todavía que las otras
3 y esta fue a nivel mundial, ¿no? Las otras 3 son en Estados Unidos, son importantes porque aparecieron ahí en el informe de Beauchamp y Childress, pero hay otros, este caso es mucho peor, ¿no? Entonces, la talidomida fue un fármaco desarrollado en Alemania por los laboratorios Glutenhall de Alemania Oriental. En 1953 desarrollan el fármaco y resulta con que es un excelente sedante contra el insomnio en población general y en pacientes embarazadas es un excelente antiemético, que pues, ustedes saben que es uno de los problemas durante el embarazo, ¿no? Muy frecuente. Y así, sin realizar ensayos preclínicos ni investigación clínica, lo aplicaron en pacientes de los dos tipos, población general y pacientes embarazadas. Aquí está la fórmula de la talidomida, meramente ilustrativo, ¿no? Dice aquí 2 enantiómeros, 2 isómeros, ¿no? Muy parecidos. Aquí hay un pequeño error al dibujar la molécula, pero bueno, está bien, nada importante, nada más ilustrativo. Como ustedes bien saben, la talidomida pues, causa un grave efecto teratogénico, ¿no? Los niños pierden extremidades, principalmente extremidades superiores, y entonces les causa lo que se llama amelia o focomelia, ¿no? Amelia es ausencia de extremidades superiores, o focomelia también se le llamaba así por la falta de los miembros superiores, ¿no? Les llamaban así focomelia, mal llamada focomelia, porque más hacía referencia a las focas, ¿no? Ya es un término que no se utiliza. Amelia más bien es esa falta de extremidades superiores, o de extremidades, a veces también las inferiores. Esto se empezó a utilizar en el 57, en 1961, 2 investigadores ya demostraron su efecto teratogénico, ¿no? Lenz en Alemania y McBride en Australia. Para ese entonces ya se había patentado y utilizado en 46 países con cerca de 65 nombres comerciales, ¿no? Para que se den ustedes una idea de la difusión que tuvo este fármaco. Se había administrado a cientos de miles de pacientes y se calcula que tuvo efecto teratogénico a nivel mundial en más de 8,000 recién nacidos. En México sé que se aplicó, pero no he encontrado ningún dato así duro que hable de la aplicación de talidomida en México, ¿no? No sé si se aplicó mucho o poco. Yo creo que poco. No era común ver en México pacientes así, sin extremidades, pero no lo sé. Necesito investigarlo. Lo poquito que he buscado no he encontrado todavía nada. Le he preguntado a algún médico que me dijo, un ginecólogo, que me dijo que sí hubo ese problema, pero no me supo dar más referencia. Ya es un médico que yo creo que empezó a ejercer en los 70s, entonces no le tocó ese problema en México. Pero en Estados Unidos tuvieron suerte, suerte entre comillas, al saber le llaman suerte, dice el dicho. Pero en Estados Unidos no se aprobó el medicamento, pero más bien por dudas de su neuropatogenicidad. Y la que era la directora, la que fue responsable de que no se administrara, fue esta doctora Frances O'Kelsey, ¿no? Y le dieron precisamente un premio por no haberla aplicado. Eso en otros países se retiró el medicamento, en general de manera apresurada, pero no siempre de manera inmediata, ¿no? Entonces ya a raíz de este problema, pues exigieron las pruebas preclínicas en animales y las pruebas clínicas en humanos. Pero bueno, vean ustedes, otra vez, ¿qué pasa con el código de Nuremberg? Queda completamente desaparecido el código de Nuremberg. Queda desaparecido el código de Nuremberg. Y realmente fue hasta estos graves problemas cuando cuando se empieza a aplicar aquí cuando ya se empieza a aplicar la bioética en investigación, ¿ok?
No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario, a veces puede ser también es muy válido, pueden complementar algo que hayamos visto. Por mi No, parte, de mi parte no. no. Ok. Vamos entonces a hablar de las corrientes de bioética. Corrientes de bioética y el principio de justicia. Que aquí es donde vamos a estar viendo este tema. Aquí es donde me interesa hablar por eso de justicia, porque pues es clave la justicia en el derecho, es clave la justicia en la ética, es clave la justicia en la sociedad, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las corrientes de bioética. Ya decíamos que se han ido creando diferentes corrientes de bioética con diferentes principios. Ya hablamos la bioética principialista, que es la de Beauchamp y Childress, que es la que más se aplica a nivel mundial, ¿no? Pero hay otra que es la relativista utilitarista, ¿no? Se basa en, pues, que piensa que la ética debe ser siempre relativa y que cada quien debería de aplicarla como ellos quisieran, ¿no? Hay una bioética casuística que dice que, bueno, pues dependiendo de cada caso, se tiene que aplicar la bioética. Ya las iremos definiendo, ahorita nada más las estoy mencionando, ¿no? Y la personalista, que se basa en la persona humana. Es toda una corriente también de bioética muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues la bioética de principios, la principialista, que ya decíamos, pues tiene sus 4 principios básicos, ¿no? El principio de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Vean ustedes, aquí está la 5ª edición. Y aquí es importante decir que son estos 4 principios, pero que se deben de equilibrar muy bien estos 4 principios. Son, porque a veces, por decir algo, a veces piensa la gente, o piensan los que tienen que tomar las decisiones en un comité de bioética, que la autonomía es la más importante de todas. Y entonces quieren tomarse todas las decisiones bioéticas en base a la autonomía y que sea el paciente el que siempre decida. Y obviamente que la autonomía es un principio central y lo que el paciente piensa es sumamente importante, pero al mismo tiempo hay que estar cuidando que se estén siguiendo esos 4 principios, ¿no? Aquí les hago una pequeña pregunta también meramente técnica. Sí se alcanza a ver el cursor que estoy moviendo ahorita. Sí, doctor. Sí, ok. Bien, porque a veces yo estoy pensando, piensa uno que está señalando algún punto y no siempre. A veces resulta que no, el cursor no siempre se ve. Entonces, pues aquí tenemos este equilibrio de los 4 principios, es realmente lo que tiene que privar o que se tiene que cuidar al hablar de la bioética de principios. ¿Sí? ¿No? Es una ética basada, pero se le llama ética principialista porque se basa en principios, en estos 4 principios. ¿Sí? Además, hay que ser un poco puntuales. Son estos 4 principios, estos 4 valores, pero no son los únicos valores. Estos 4 son los más importantes, ¿sí? Pero ahí de por medio, pues hay también toda una serie de principios, ¿no? de apoyo a los pacientes, ¿no? Principios de cuidado del paciente, que, por ejemplo, si estamos hablando de cuidado del paciente, pues es algo que está relacionado con la justicia, ¿no? Si hablamos de que hay que tratar de dar un tratamiento lo menos agresivo al paciente, pues es aquí la beneficencia y no la maleficencia, o si es de un protocolo de investigación, pues debo de cuidar que efectivamente al paciente le beneficie este protocolo, ¿no? Mm. Y decíamos, estos 4 principios han sido muy útiles tanto en ética clínica como en ética de investigación. En los dos tipos de ética es sumamente útil, ha sido sumamente útil la bioética principialista, ¿no? Y además, algo muy importante, que es en una sociedad plural, ¿no? Poner de acuerdo
a diferentes pensamientos en cuestiones éticas es muy difícil, es de lo más difícil que hay. Pueden llegarse a veces a algunos consensos, algunos, pero en una sociedad plural donde se, se valora tanto la independencia, la autonomía, pues hablar de que yo puedo tener una herramienta que es útil para las cuatro, para todo el mundo, pues es muy valioso, ¿no? Bien, aquí que se me estaba pasando, a mí siempre me gusta dar un pequeño eh, descanso de 3 minutos así, contados, sobre todo para el ponente, porque el ponente siempre en esta enseñanza en línea, pues habla mucho tiempo seguido, ¿no? Sí, está ok. De acuerdo. Entonces, tengo aquí 7:19, vean ustedes qué hora tienen en su, y en 3 minutos con... De acuerdo, gracias. Perfecto. ¿No te acuerdas cómo es eso? El científico que quiere revivir a nadie. La de réplicas. No, después la vemos. Ya la viste. No, la volvemos. Ya la viste. No la vi. Pero antes de continuar, me quiero asegurar que está encendido mi micrófono. Sí. ¿Sí? Ok. Ya la otra vez me pasó que empecé a hablar y no tenía encendido el micrófono y como a los 10 minutos, afortunadamente me di cuenta. ¿Sí? Pero sí, decían que se me veía muy raro, que parecía que estaba hablando con alguien más. Pero bueno, vuelvo a compartir pantalla. Y entonces ya habíamos visto un poco la bioética o estuvimos viendo la bioética principialista, qué dificultades, subir el volumen. Dice aquí subir el volumen, a ver si me escuchan bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, yo también los escucho. Entonces está aquí la bioética principialista, ¿qué dificultades tiene? Bueno, yo el principal dificultad que le veo es esta, que se deben de cuidar siempre los 4 principios, ¿no? Si se deja solo la autonomía, ya no es una bioética principialista, sino sería una bioética autonomista o relativa, ¿no? Relativista, como veremos en un momento más. La autonomía es importante, pero a veces se le da demasiado peso a la autonomía. Y es importante, pero es más importante la justicia. Y por eso la autonomía no es el principio más importante de estos 4 principios de la bioética principialista, sino que el más importante realmente es el de justicia. El de justicia busca que a cada quien se le dé lo que se merece. Cuando se hace una bioética o una ética muy autonomista, pues sí, la persona toma sus decisiones de manera absolutamente libre, sin ninguna presión, pero puede estar dañando a terceros, que es algo muy común que sucede con la ética autonomista y la ética liberal, que es la que veremos más a continuación, ¿no? De hecho, pues por ahí aparece Diego Gracia, que ha trabajado mucho este tema, un bioeticista español, muy conocido en el mundo de habla hispana. Y él dice que hay 2 niveles. El primer nivel, o los más importantes, son el principio de justicia y de no maleficencia, ¿no? El no maleficencia es que nunca debo hacer daño. Y el segundo nivel, que sería un principio de autonomía y beneficencia. Es decir, son importantes, pero son menos importantes. ¿Ven? Es más importante la justicia que la autonomía. Déjenme, aquí inclusive voy a mover un poquito aquí este cuadro porque se pierde un poco. Está segundo nivel, autonomía y beneficencia, ¿no? Pero y no estoy compartiendo pantalla, ahora sí me voy a compartir pantalla. A ver, ahí estamos. Sí, sí, se ve. Gracias. ¿Sí? Ok, sí se está viendo. Ok, estaba ya ahí un poquito con la duda. Bueno,
Eh, Déjenme agrandarlo un poquito más. Ahí está. Mm, Entonces está esta otra bioética relativista, utilitarista, ¿no? Que pues quiere basarse en que la bioética siempre es algo muy relativo y que es, vamos a decir, una bioética también autonomista, que cada quien tendría que tomar todas sus decisiones, eh, y casi el interés propio sería el fin, ¿no? De una bioética así autonomista. Y pues la autonomía, ya decíamos, es muy importante la autonomía, pero no lo es todo. Eh, o por ejemplo, cuando esta bioética relativista también solo busca maximizar la felicidad y disminuir el sufrimiento al máximo, ¿no? O a todo trance. Siempre hay que buscar que haya más felicidad, que haya menos sufrimiento, pero cuando se quiere maximizar, cuando se quiere poner como fines últimos la felicidad y la eliminación del sufrimiento, pues fácilmente se caen en posturas muy extremas, ¿no? En la eutanasia, por ejemplo, pues ya si el paciente está sufriendo, pues habría que aplicarle la eutanasia cuando sabemos que eso conlleva una serie de resultados éticos, inclusive legales importantes, ¿no? Eh, en México a veces le han llamado la ética laica, ¿no? Y efectivamente una ética en principio tiene que ser laica y lo ideal es encontrar una ética universal, pero a veces la ética también debe tomar en cuenta la religión desde varios puntos de vista. Por ejemplo, el paciente, ¿qué religión tiene el paciente? Pues dependiendo de eso yo le puedo dar un tratamiento o no, ¿no? Entonces, en ese sentido no puede ser una ética completamente laica, ¿no? Hay asuntos a veces ahí que quedan en un punto intermedio, el famoso caso de los pacientes que son los testigos de Jehová, que no aceptan que les pongan transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, pues siempre es un tema complejo, aunque ya la tendencia actual, pues es a decir que cuando es menor de edad, el gobierno y el hospital debe tomar las riendas y salvarle la vida al paciente. Ya después, este, pero en un caso de un paciente adulto, pues en principio él puede negarse a recibir una transfusión sanguínea, ¿no? Pero bueno, a veces también tiene un aspecto positivo esta biótica utilitarista, ¿no? Que es el mayor bien para el mayor número de pacientes, ¿no? Las situaciones de emergencia, pocos recursos, muchos pacientes, que pues ahora lo acabamos de vivir, ¿no? En la pandemia, pues los respiradores, los equipos de respiración este, mecánica, pues eran pocos los que tenían en un hospital, pocos para todos los pacientes que llegaban. Entonces, pues ¿a quién se lo das? Al paciente más joven que tiene más probabilidades de salir adelante o al paciente de mayor edad que está más enfermo. Bueno, pues ahí la bioética utilitarista nos sirve para resolver algunos casos, indudablemente, ¿no? Eh, y les voy a decir, a mí me parece que finalmente en el caso del COVID no fue tan buena idea aplicar el respirador, ¿no? Yo creo que muchos pacientes fallecieron por ser intubados. No daba tan buen efecto siempre. Es un tema que debería de estudiarse, ¿no? Siempre comento que dos primos míos, los dos estaban hospitalizados. Uno de ellos es médico, de 70 años de edad por ahí. Lo quisieron intubar y él dijo, no acepto la intubación. A ver, vayan, como es médico además, internista, les iba diciendo, a ver, deme este fármaco y ahora deme este otro tratamiento. Y salió adelante. Y el otro primo también que lo querían intubar, se negó, pidió que lo dieran de alta, hasta que se salió del hospital. Eh, los dos sobrevivieron. Y hay muchos otros casos de la gente que se intubó y no salieron. Es un tema que sería muy interesante investigarse, ¿no? Así en retrospectiva. Bueno, eh, pero bueno, esta es la biótica utilitarista, relativista, ¿no? Y luego viene la tercera corriente,
que es la bioética personalista, ¿no? O de la persona humana. Esta bioética siempre tiene a la persona como valor supremo, cuida tener o ser solidaria con el más débil, sobre todo al inicio y al final de la vida, y se llama personalista porque cuida a la persona, cuida y afirma a la persona, al ser humano por sí mismo. Aquí toma un principio de Kant que dice que a la persona nunca debemos de tomarla como medio, siempre se debe de tomar como fin, ¿no? O sea, debo siempre de estar cuidando el máximo, debo de tener el máximo cuidado con cada uno de mis pacientes. Eso es una ética de Maximus. La ética de Maximus busca cuidar a todos los pacientes lo más posible, ¿no? Cuidar todos los valores humanos básicos, el respeto mutuo y la salvaguarda de la dignidad, el respeto a la dimensión biológica del hombre, nunca actuar contra ningún ser humano, ¿no? En fin, por ahí viene la definición de persona. Y casi siempre hay como dos definiciones de persona. Una es, persona es un individuo de la especie humana, único y irrepetible, libre, con intimidad que solo él conoce, capaz de amar y ser amado, dotado de conciencia psicológica y moral, con sentido de trascendencia, ¿no? Es una definición de persona. Y a veces cuando oye uno hablar a los filósofos, pues mientras más profundizan en el tema, más complejo es llegar a ser persona. Porque necesita ya sentido de trascendencia, necesita ser capaz de amar, necesita ser único e irrepetible. También me gusta esta otra definición de Boesio. Esta definición de Boesio es muy sencilla. Dice, persona es sustancia individual de naturaleza racional. Boesio fue un filósofo del siglo VI que lanzó esta definición de persona mucho antes de toda esta discusión del aborto, ¿no? Estamos hablando de hace casi 13 siglos antes de la discusión del aborto. Entonces, fíjense cómo es que la define. Vamos a cambiar aquí sustancia individual por individuo, un individuo de naturaleza racional. Entonces, todo individuo de naturaleza racional es persona. Entonces, alguien que aún no razona, alguien que todavía no tiene una intimidad, que solo conoce, alguien que no tiene todavía todas estas virtudes, pero sí ya es un individuo de naturaleza racional. Es más, fíjense, con esa definición ni siquiera requiere de estar razonando actualmente, ¿no? Nada más es un individuo que su naturaleza es racional. Entonces, por ejemplo, un embrión que pues difícilmente podríamos pensar que está razonando, ¿no? Tampoco se puede descartar y hay algunas pruebas de que quizá ya tiene cierta sensibilidad, pero que es difícil de demostrarlo, pues no necesito yo demostrar que él razone, simplemente sé que es de naturaleza racional. Es que está enfermo y siempre va a tener discapacidad intelectual, nunca va a poder llegar a tener todas estas características de persona. No importa, porque él sigue siendo un individuo de naturaleza racional, ¿no? Es una persona. A veces me gusta es un mural que está en la ciudad de Chilla, en Chile, y parece ser que a uno de estos pintores mexicanos, me parece que Siqueiros, lo estaban persiguiendo aquí en México. En Chile hay un terremoto muy grande y se lo mandan allá a Chilla a hacer un mural en una escuela. Y uno de los murales es que tiene aquí esta persona. Y luego aquí dice, el hombre, el tesoro más preciado, ¿no? Aquí está un acercamiento. El hombre, el tesoro más preciado. Entonces, esa es la persona humana, ¿no? El ser humano. En ese sentido me gusta eso que diga el hombre, ¿no? Aquí en el doble sentido, varón y mujer. Es el ser humano, más importante que persona, porque la persona depende a veces un poco de la definición. Lo que sí es que el ser humano siempre necesita ser protegido. Y me gusta no solo por eso, no solo por este dicho que dice aquí, sino por la brújula que está aquí. Entonces,
La brújula siempre nos dice a dónde está el norte, dónde está el sur. No hay duda de eso. Aquí en la bioética personalista o de la persona humana tenemos al ser humano. Si nosotros tenemos al ser humano como nuestro principal objetivo y nuestro principal protegido, pues nunca vamos a actuar mal, siempre vamos a actuar correctamente. Cuando ponemos otros principios ahí de por medio, ya y el ser humano queda en un segundo plano, al comunismo le sucede que pone la economía por arriba del ser humano, pues se cometen grandes discriminaciones, ¿no? El nacionalsocialismo, pues que ponía a la perfección racial por arriba de cualquier ser humano, es cuando se cometen grandes injusticias, ¿no? Nunca se puede poner, ninguna ley debe ir por arriba del ser humano, debe siempre de protegerlas, si a veces nos, entiéndase, todas las leyes siempre nos limitan un poco nuestra libertad, pero nos limitan la libertad, son como siempre pongo el ejemplo, ¿no? Las reglas en el deporte. Las reglas en el deporte sirven para hacer un juego más equitativo y y para que sea más lucido el mismo juego. Así tiene que ser las leyes. Las leyes nos limitan en algunos aspectos, pero es a favor nuestro y a favor de toda la sociedad. Entonces, bueno, todos estos principios los cuida la persona humana. Vean cómo es que todo esto tiene que ver con la justicia, ¿no? Con la justicia. Una dignidad humana que por ahí es importante al hablar de la bioética personalista, ¿no? No me detengo demasiado porque he salido un poco del tema, pero fíjense lo que dice, por ahí está el doctor Joseph Seifert, un filósofo austriaco, que muy bueno de este siglo, todavía vive, y vean cómo es que él se da cuenta que el tema de dignidad es muy importante, ¿no? Dice, el destino de la medicina y de la misma humanidad depende del modo de entender a la persona y su dignidad. Cuando no nos damos cuenta que la persona tiene una gran dignidad, ¿sí? Entonces se pueden cometer graves injusticias. Fíjense cómo es que de aquí nace de la dignidad, nace finalmente la justicia. Vean cómo es que estamos hablando de justicia. Y también dice el que la ética médica debe hacer clara referencia a los derechos humanos y al valor fundamental de la dignidad humana. Todos los seres vivos y toda la creación, por decirlo de una manera, tiene una gran dignidad, pero en especial el ser humano tiene una dignidad mayor, ¿no? Y debe de protegerse siempre. Ahí, bueno, esto me lo voy a saltar, un cambio de constitución en México en 2012, cambió las garantías individuales por derechos humanos, es un dato interesante, pero no nos da mucho tiempo de analizarlo ya, y mejor hablamos ya un poco de la bioética casuística, ¿no? La cuarta corriente importante de bioética. Intenta aplicar siempre la bioética, decimos al caso, a cada caso, ¿sí? Y hay que reconocer que siempre no solo la bioética, también la medicina. Se habían oído este dicho de que no hay enfermedades sin enfermos. Es más de médicos capaz que, pero yo creo que no, ¿no? No lo había escuchado. No. Entonces, ese principio dice eh, que cada enfermo es distinto, ¿no? Cada enfermo es distinto, ¿no? Aunque más o menos podemos clasificar su enfermedad, ¿no? Y poder decir qué enfermedad tiene el paciente. También la verdad es que cada paciente, las enfermedades, dicen que las enfermedades así etéreas no existen, cada paciente es el enfermo, lo que existe es el enfermo. Entonces, esa es la casuística, tratar de aplicar todos estos principios de ética en diferentes casos. Y esa debe ser una buena ética casuística, debe funcionar así, sabiendo aplicar a cada paciente, aplicar de manera distinta un principio a cada paciente. En ética como también en los tratamientos, ya sabemos que hay una tendencia
bueno, ustedes no trabajan, no hacen trabajo clínico, pero la tendencia a unificar los criterios de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Las guías de tratamiento que pues tienen muchas ventajas, aunque también tienen muchas desventajas, ¿no? Entonces, pero vamos a decir que esta unificación de criterios de diagnóstico y tratamiento pues va en contra de esta medicina casuística, ¿no? Y bueno, también hay que decir que es válida la bioética casuística siempre y cuando haya principios sólidos, que haya otros principios. La pura bioética casuística, igual que caeríamos solamente en un autonomismo, pues queda ahí volando, ¿no? Necesita siempre un fundamento muy claro, una ética, además siempre va a haber unas leyes. Pero entonces vean ustedes cómo es que son finalmente son estos cuatro principios, o de estas cuatro corrientes de bioética, estas cuatro corrientes, las principales. Cada una de ellas tiene aspectos positivos, algunas tienen aspectos muy riesgosos, muy objetables, en especial la relativista y la casuística, mal utilizadas, pues pueden tener muchas desventajas, ¿no? Pueden dejar al paciente a veces pues desprotegido. A veces este tipo de bioéticas, por ejemplo, fácilmente aceptan la eutanasia, ¿no? Entonces dejan ahí desprotegido al paciente, desprotegido al médico, porque ahora el médico tiene que aplicar eutanasia, que es un tema muy complejo. Pero a la vez, pues hay aspectos de los cuatro principios que pueden ser, que pueden ser muy útiles, ¿no? Y no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, algún comentario. No, muchas gracias. Bueno, yo sí tengo como una pregunta, o sea, al final en la práctica, digo, ya sea en la práctica clínica o en la hospitalaria o en la investigación, realmente se aplican como las tres, ¿no? O sea, y Sí. realmente no vamos preguntando como, ay, voy a aplicar esta corriente y así, sino como que se van adaptando, ¿no? Exactamente, ¿no? Se van adaptando Ok. todas ellas, sí. Sí, yo inclusive a veces digo que no son como religiones, ¿no? Que a veces así lo maneja mucha gente. No, pues yo soy principialista y solo tomo esos principios. Yo soy relativista y debe ser todo relativo. No, lo mejor es saber aprovechar los beneficios de cada una de ellas, ¿sí? Y sacarle provecho, realmente sacarle provecho a cada una de estas corrientes, ¿sí? Ok, gracias. Sí, y es buena aclaración, ¿no? Bien, nos quedan 20 minutos, ¿no? Y si les parece bien, vamos a aprovechar rápidamente. eh, eh, hay Vamos a hablar de un instrumento que hay para evaluar los aspectos éticos de los protocolos. Me estoy saltando algunos pasos porque efectivamente cuando vamos a ya presentar un protocolo clínico, pues necesitan llenarse toda una serie de formatos y hacer un protocolo muy estricto, muy profundo, donde no se puede pasar ningún detalle, donde se tienen que revisar todos los posibles efectos secundarios, todos los posibles riesgos, cómo se van a afrontar todos esos posibles riesgos. Eh, pero hay un instrumento que así se llama, el instrumento para evaluar aspectos éticos de los protocolos. En la próxima clase les digo exactamente en qué, en cuál de las dependencias es cuando se aplica, pero bueno, finalmente, realmente se pide en todos los protocolos que se cumplan todas estas características. Van a ver cómo es que muchas cosas que hemos visto ahorita de manera muy teórica, ya aquí se presentan de una manera mucho más concreta, ¿no? Vamos a verlo, van a ver cómo es que son cosas realmente que entender el concepto es relativamente sencillo. Lo difícil es después hacer un protocolo completo, es muy complicado, ¿no? Yo les platicaba que el protocolo que presenté para tratamiento de etanol no logré que lo aprobaran. Después me doy cuenta que sí, que todavía había 2 o 3 puntos por ahí sin resolver que, y que necesitan no tener muy bien afinados. Pero bueno, vamos a verlos aquí.
A ver, necesita tener un valor científico y social. Ayuda a mejorar la salud o bienestar de la población, al menos genera información importante de la función de los sistemas biológicos humanos, aunque no tenga una aplicación inmediata. No es forzoso que tenga su aplicación inmediata. Aquí Después, yo, ujú. perdón, tengo una pregunta y precisamente, no lo sé, o sea, el valor de los estudios de bioequivalencia sería un mayor acceso a los medicamentos debido a un precio más bajo. Sí, sí, por ejemplo, ahí tiene un valor social muy grande, ¿no? Ok. Y tiene un valor social y tiene también un valor científico, porque todavía en los años 90, los primeros fármacos, los genéricos y los similares, los primeros que se produjeron, no llevaban pruebas de bioequivalencia ni bioseguridad, ¿no? Entonces, pues su funcionamiento siempre quedaba ahí muy en entredicho. En cambio, ahora yo sé que en general funcionan muy bien. Yo a veces hasta uno mismo prefiere comprar un medicamento. Bueno, quizá uno preferiría comprar siempre el más costoso porque suele ser el que mejor funciona. Pero ya actualmente los fármacos genéricos e intercambiables similares funcionan bastante bien, ¿no? Y como bien lo dices, desde el punto de vista económico también es una gran ventaja. Ok, gracias. Después, ¿no? El diseño y conducción del protocolo de modo científico. Entonces, pues ahí piden un protocolo muy completo, basado con artículos científicos, lo más actualizado posible, ¿no? Con consideraciones éticas que son parte integral del protocolo, ¿no? Con los criterios de selección de pacientes, ¿no? Que tiene que ser equitativo, ¿no? Mm. Luego se debe tener una proporcionalidad entre riesgos y beneficios, ¿no? ¿Qué riesgo lleva el paciente y qué beneficios va a recibir? Eso siempre, tanto en los protocolos como también cuando queremos dar un tratamiento común y corriente, pues debemos estar seguros que hay mucho más riesgos, digo, mucho más beneficios que riesgos, ¿no? Es algo que siempre se tiene que estar evaluando. Debe mencionarse el tipo de riesgo específico que va a sufrir el paciente. Necesita llevar una evaluación de resultados de manera independiente y ciega. Eh, ¿Le suena lo que es la evaluación ciega de un resultado? Quizá no. Es lo del ciego del estudio, ¿no? Cuando nadie sabe, bueno, el investigador no sabe de quién se tratan los datos. No sé si sea. Exactamente, ¿no? Es Ujú. decir, es todo un proceso, ¿no? En el que el investigador debe de haber, de entrada debe de haber dos equipos de investigadores. Uno es el que va a estar aplicando el tratamiento a los pacientes y otro es el que los va a analizar. El que está aplicando el tratamiento lo tiene que hacer de manera ciega. Es decir, él, ya ven que luego se pone, y después lo veremos, a unos pacientes le das a veces un placebo y a otros les das el fármaco nuevo, ¿no? Ese les ha de sonar. Pero el médico que está viendo al paciente no sabe qué le está dando al paciente, no sabe si le está dando las cápsulas con almidón o le está dando el fármaco. El paciente tampoco sabe, porque si el paciente supiera que está tomando el fármaco, pues ya ahí se sesga fácilmente. Entonces, eso debemos de tener cuidado. Luego, se debe proteger la privacidad de los pacientes. Y luego, fíjense ustedes, se hace una carta de consentimiento informado. Vean todos los requisitos. Ahorita vamos a ver todos los requisitos para la carta de consentimiento informado, ¿sí? Que es parte de este instrumento para evaluar aspectos éticos de los protocolos, ¿sí? Vean ustedes la carta del consentimiento informado, que es una parte. En esa carta, el paciente debe saber que participa de manera voluntaria, que el paciente sepa que puede retirarse del estudio en cualquier momento, ¿sí? En esa carta se le debe de explicar concretamente que se trata de una investigación,
qué procedimientos experimentales se le van a aplicar, qué molestias y riesgos estamos esperando, los potenciales beneficios para él y para la sociedad, ¿no? Porque el beneficio no solo es para la sociedad, el paciente también debe de salir beneficiado, ¿no?, al entrar a un protocolo. Eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Y los beneficios nunca se debe de mencionar como beneficio el que le van a pagar una remuneración directa, o los estudios clínicos gratuitos no justifican el beneficio para el paciente, ¿no? Luego los procedimientos, seguimos con la carta de consentimiento informado. El paciente debe saber qué procedimientos y tratamientos alternativos ya existen, que le puedan convenir más, la garantía de que va a recibir respuestas a sus preguntas, el compromiso de darle información actualizada de su estatus y del protocolo en general. Fíjense ustedes, hasta eso debe de comprometerse el investigador. La forma y probabilidad de asignación de cada tratamiento, cuando a veces se habla de varios brazos, ¿no? El grupo control, el grupo experimental, de tratamiento. Un brazo es el grupo control y el otro brazo es un grupo experimental. La gratuidad de todos los tratamientos, estudios a realizar, al menos durante el tiempo del protocolo. Ahí no puede ser que el paciente ya entre al protocolo y encima él tenga que pagar sus estudios, no. A ver, déjenme ver si aquí se me están escapando. Sí. A ver. Aquí. Entonces, seguimos por aquí. La gratuidad de los tratamientos, circunstancias por las que se puede dar por terminado el estudio, la posibilidad de que el paciente acceda a sus registros y a su información de la investigación, ¿no? El paciente debe ser posible que él vea sus registros, los compromisos del investigador. Por ejemplo, ahí necesita uno poner un compromiso de que si hay algún efecto secundario de los posibles, qué tratamiento se le va a dar, quién lo va a pagar, que siempre tiene que correr por parte de la compañía o el hospital que está haciendo la investigación. Corroborar que el consentimiento informado se extienda por duplicado, ¿no? Es decir, se le da una copia de todo este consentimiento informado, no solo lo firma el paciente, sino que además se le extiende y se le da ese protocolo. Y digo, esa carta de consentimiento informado. Entonces, ven ustedes cómo es que, pues, parece que no, pero son requisitos importantes, y si lo analizamos, y cada uno de estos puntos es importante. No es fácil. Yo, de hecho, el otro día estaba revisando la carta de consentimiento informado que hicimos para este protocolo. Conté que el tratamiento tenía bajo riesgo. La carta de consentimiento informado eran eran 2 cuartillas completas, ¿no? Que es demasiado. O sea, tienes todavía un paciente, pues, más o menos delicado. No podrías poner un paciente grave, podrías ponerlo, pero con autorización de familiar, ¿no? Y ahí tener que hacer todas estas explicaciones, pues te puede llevar así para delinear bien un protocolo, pues te puedes llevar 1 hora, hora y media, ¿no? No menos de 45 minutos. Yo veía carta muy larga, entonces, pero en fin, en principio debe llevar todas estas características, ¿no? Bueno. Y aquí, si quieren, pues entonces regresamos un poco ya a la visión. No sé si hubiera alguna pregunta. Déjenme. No, de mi parte. Dejamos de compartir para que no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario que les gustara hacer. De momento no, doctor. Muchas gracias. No, todo bien. Todo bien.
Ok. Bueno, el sábado seguiremos entonces, hablaremos de las fases de investigación clínica de 1 a 4, sus detalles, ¿no? Detalles de cada una de estas fases. Y bueno, pues creo que pues por el momento sería todo. Aquí está la doctora Adriana Vallejo, que como ustedes bien saben, pues es nuestra coordinadora, ¿no? Y le agradecemos mucho su apoyo, ¿no? Siempre es mucho trabajo también en estar aquí todas las sesiones, ¿no? Y, y bueno, pues entonces nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana, ¿no? Ok. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Bueno, noches a sí. todos. Hasta luego, Buenas Adriana. noches y Bye. tanto gusto conocerlos, ¿eh? Igualmente, gracias.